A ver, ¿cómo estalla una revolución? ¿Cómo es posible que un sistema que lleva siglos funcionando de repente se venga abajo en cuestión de meses? Vamos a meternos de lleno en cómo uno de los momentos más decisivos de la historia, la Revolución Francesa, prendió la mecha en un único y crucial año. Estamos en 1789. En Europa se respira un aire de cambio, pero nadie, de verdad, nadie se imagina la que se va a liar en Francia. Este no es un año cualquiera en el calendario, es el año, el punto de inflexión. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no empieza con una sola batalla, no es cosa de un día. Es una mezcla de, pues mira, una crisis económica, una injusticia de las gordas y al final un acto de desafío que lo pone todo patas arriba. Venga, vamos a verlo. La cosa es que a principios de 1789 Francia estaba en la ruina. Literalmente. El rey, Luis XVI, estaba con el agua al cuello, así que tiró de una medida a la desesperada. Convocaron asamblea que llevaba más de 150 años sin reunirse. Imagínate. Y esta asamblea, los llamados Estados Generales, era básicamente un espejo de la sociedad francesa de la época. Por un lado tenías al clero y a la nobleza, una minoría con todos los privilegios. Y por otro, el tercer estado, o sea, todo el resto, abogados, comerciantes, artesanos y millones de campesinos. Juntos eran nada menos que el 97% de la población, casi nada. El plan del rey parecía sencillo. Necesitaba pasta y quería que los más ricos, los nobles y el clero empezaran a pagar impuestos. ¿Pero qué pasó? Pues lo que nos podemos imaginar, que le dijeron que ni hablar. Se negaron en redondo. Y es justo aquí donde se ve que el sistema que estaba rotísimo. Pero ojo, que el problema no era solo que no quisieran pagar. Iba mucho más allá. El verdadero lío estaba en la propia estructura de poder, un sistema diseñado a propósito para que nada, nunca, pudiera cambiar. Y la clave del asunto, el truco, estaba en cómo se votaba. Porque no era una persona un voto. ¿Qué va? Si hubiera sido así, el tercer estado arrasaba. No. Se votaba por estamento. Es decir, un voto para los nobles, un voto para el clero y un solo voto para casi toda la nación. Increíble. Las cuentas eran súper fáciles y súper frustrantes. Nobleza y clero, que siempre iban de la mano para proteger sus privilegios, sumaban 2 votos. El resto del país, 1. ¿Resultado? Siempre ganaban los mismos por 2-1. La voz de 25 millones de personas silenciada por una élite, la injusticia, saltaba a la vista. Así que, lógicamente, los representantes del tercer estado se hartaron. Estaban hasta las narices de que les ignoraran. Y dijeron, ¿así? ¿Que este sistema no nos representa? Pues nos montamos uno nuevo. Un acto de una audacia total. Y lo hicieron. Se autoproclamaron Asamblea Nacional. Y esto no es un simple cambio de nombre, Es un golpe sobre la mesa en toda regla. Era su forma de decir, la nación somos nosotros, la gente, no un puñado de privilegiados. El rey, claro, se enfadó y les cerró la sala de reuniones. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Irse a casa? Para nada. Encontraron el único sitio que pillaron abierto, una pista de jeu de paume, el juego de pelota, un escenario totalmente improvisado para un momento histórico. Y allí mismo, de pie, hicieron un juramento solemne. Se comprometieron a no disolverse hasta haber escrito una constitución para Francia. Y esto es lo crucial, ya no estaban pidiendo reformas, las estaban exigiendo. Habían cruzado una línea, era un punto de no retorno. Mientras toda esta tensión política se cocía en Versalles, en las calles de París la cosa estaba que ardía. Toda la frustración acumulada durante generaciones solo necesitaba una pequeña chispa para explotar. Y de repente todo se aceleró de una manera brutal. Fíjate, en mayo apenas se estaban reuniendo, en junio ya tenemos un juramento revolucionario, y para julio la revolución saltó de los palacios directamente a la calle. El día clave fue el 14 de julio de 1789, una fecha que, quedaría grabada para siempre en la historia. El pueblo de París, con miedo a una represión militar y desesperado por el hambre, se lanzó y asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval que servía de prisión real. Pero no era solo por las armas que había dentro, era un ataque al mismísimo corazón del poder del rey. La caída de la Bastilla fue en definitiva un terremoto. Demostró que el pueblo, si se unía, podía desafiar el poder absoluto del monarca y vencerlo. El antiguo régimen, el absolutismo, acababa de recibir un golpe mortal. Así que, en un solo año, se pasó de una crisis fiscal a una revolución en toda regla. El poder ya no residía solo en el rey. El pueblo había encontrado su voz y tenía una fuerza imparable.
La pregunta que quedó flotando en el aire de 1789 y que lo definiría todo en la década siguiente era, ahora que el pueblo ha hablado, ¿quién va a escuchar?